yo he llevado un proceso de toma de decisiones caótico o malo, o realmente pues he ido un poco de manera aleatoria haciendo cosas, ¿no? Sin llevar un proceso bien armado, bien argumentado, bien reflexionado, puede ocurrir que tengamos un buen resultado, ¿vale? Aquí pues normalmente suele venir el éxito inmerecido. Bueno, un placer estar aquí una vez más, gracias a la organización y también a los sponsors, ¿no?, que apoyan al proyecto. Me llamo MJ Cachón, voy a hablar de toma de decisiones SEO y creo que esto, como estáis viendo en pantalla, es un proceso clave que va a ser la piedra filosofal sobre la que gire cualquier proyecto. Voy a intentar ir explicando los conceptos que traigo y además ir dando distintos ejemplos reales que seguramente os ayudan a activar otros ejemplos que vosotros mismos, bueno, pues seguro que se os ocurren cosas en las que vais a hacer como una pequeña retrospección, ¿no? Creo que va a ser bastante útil para eso. Bueno, otros de mis proyectos SEO, aparte de dirigir Laika y ser la codirectora junto con Luis del Master SEO de Webmaster Academy, otros proyectos en los que estoy inmersa, obviamente mi web personal, el canal de Ministerio SEO, que estamos ahí trabajando para ver cómo lo retomamos, y también el proyecto en el que, bueno, trato de ayudar a la figura de la mujer en el mundo del SEO a que tenga la visibilidad que merece. Y bueno, más o menos los 3 puntos que voy a tratar tienen que ver con esto. Primero vamos a hablar una serie de ideas previas, ¿no?, sobre toma de decisiones. Luego vamos a ver algunos casos reales y luego vamos a repasar a modo de síntesis, ciertos consejos que se van a extraer de la propia presentación y algún detalle adicional. Así que bueno, vamos con las ideas previas, que yo creo que estaréis con ganas. Y luego, como va a haber una jornada muy fructífera con gente que sabe un montón, pues eso, les dejo sitio. Quiero empezar un poco la presentación con esta apuesta, ¿no?, o con esta declaración de intenciones. Muchas veces no somos conscientes del todo en que elegir algo no significa que estamos tomando una decisión. Y esto lo puedo explicar un poquito más a fondo, ahondando en el concepto, ¿no? Nosotros, cuando tomamos una elección, realmente lo que estamos haciendo es elegir algo de una lista de opciones o de una lista de alternativas y poco más. O sea, no estamos haciendo ningún tipo de reflexión. Un ejemplo, pues nosotros podemos haber elegido trabajar con una herramienta, con SEMrush, con Sistrix, con Ahrefs, con la que sea, ¿no? Y a lo mejor no hemos hecho un análisis profundo de por qué elegimos esa opción o de por qué esa nos vale mejor que otra, ¿no? Por otra parte, si nosotros no hacemos nada, es decir, la inacción también sería una elección, ¿no? Entonces, el hecho de, por ejemplo, nosotros cambiamos de trabajo, llegamos a un sitio y mantenemos un poco lo que se estaba haciendo, o si ya estaban usando Ahrefs, yo sigo haciendo Ahrefs, no hago nada al respecto, ya estoy tomando una elección igualmente, ¿no? O sea, esa es un poco la reflexión. ¿Qué ocurre? Las decisiones, cuando nosotros tomamos una decisión, realmente lo que ocurre aquí es que vamos a hacer una reflexión profunda sobre las opciones que tenemos a nuestra disposición. Vamos a contar con información que vamos a utilizar para concluir, ¿no?, o para llevar a cabo esa reflexión y una conclusión posterior que nos diga cuál es la opción mejor, por lo menos para los objetivos que tenemos o para la situación que tenemos, ¿no? Es probable que, bueno, si tenemos una serie de proyectos que están muy encaminados al inbuilding, quizás la elección que haríamos sería, repasando todas las características que tienen las distintas herramientas, pues es muy probable que al final decidamos irnos a una herramienta tipo Ahrefs, que está mucho más orientada o especializada, ¿no?, en la parte de enlaces, ¿no? Entonces, pues por ahí haríamos esa reflexión. También ocurre cuando tomamos elecciones, también ocurre que podemos hacer elecciones inconscientes, porque a veces simplemente nos dejamos llevar por nuestras emociones y directamente reaccionamos a algo sin pensar. Eso también forma parte de una elección que estamos haciendo sin ningún tipo de reflexión, ¿no? Así que esto es un poco el punto. El ejemplo, bueno, pues si yo tengo que tomar la decisión cuando estoy al frente de un equipo o al frente de un proyecto, bueno, pues voy a tratar de analizar qué necesita mi equipo, por ejemplo,
y voy a contratar la herramienta, aquella herramienta que realmente cumpla una serie de criterios para los objetivos que nos marcamos. Mira, pues que necesitamos monitorizar más de 15.000 keywords y no tenemos más que X presupuesto. Tendré que analizar todas las opciones que hay en el mercado y ver cuál es la que se ajusta a mis criterios. Mi criterio es 15.000 keywords o más y segundo será mi presupuesto, que será limitado o será el que sea, ¿no? Que tampoco hace falta decir ahora mismo ningún presupuesto. Creo que más o menos se entiende, ¿vale? Entonces, esto nos conduce directamente a cómo podríamos definir el proceso de toma de decisiones. Pues inicialmente tenemos que definir el problema, después vamos a tener una serie de soluciones, más de una seguramente, y esas opciones tendremos que evaluar, ¿no? Cuál es la opción que mejor encaja para el problema que tenemos y para el contexto que tenemos. Concluiremos con, bueno, pues con toda la información que hayamos recabado y con todo el análisis reflexionado que hayamos hecho, llegaremos a una conclusión y a partir de ahí ejecutaremos la mejor opción que hayamos decidido con la información disponible y con el contexto que exista, ¿no? Esto es más o menos, si hacéis una pequeña reflexión, más o menos es lo que hacemos cada día, ¿vale? Esto lo hacemos cada día no solo para SEO, sino para cualquier decisión que tomamos en nuestra vida. Normalmente solemos tomar este tipo de procesos, ¿no? Ok, algunos enemigos que pueden ponernos la zancadilla a la hora de tomar decisiones, pues bueno, tendríamos por un lado los hábitos, pues algo que ya está muy incrustado en los procesos de una compañía o en nuestros propios procesos de cada uno de nosotros como profesionales SEO, pues cosas que ya se hacen así y seguimos haciéndolas así. Va bastante relacionado los hábitos con la inercia, ¿no? No nos paramos a reflexionar cómo modificar algo, aunque pueda implicar cambiar a mejor, ¿vale? Entonces, como siempre se ha hecho así, pues lo seguimos haciendo así. Pues yo llegué aquí a esta agencia y se hacían así las cosas y las he seguido haciendo así. Vale, muchas veces lo que ocurre es que no queremos asumir el riesgo de quedar mal, ¿no? Es decir, estamos ya haciendo un trabajo que puede ser más o menos que está bien y no asumimos ningún riesgo o no tomamos ningún paso hacia adelante para decir, oye, esto lo podemos hacer mejor. Preferimos, digamos, quedar como que todo sigue yendo más o menos bien, ¿no? En vez de ir a por algo más ambicioso a nivel de, bueno, mejora de SEO, de cómo hacemos los análisis, cómo hacemos las auditorías, cómo entregamos las cosas al cliente, lo que sea, ¿no? Bueno, también entran en juego, en este sentido, como enemigos de la toma de decisiones, las emociones, ¿no? Esta parte, pues, obviamente, cuando ocurren cosas y en caliente tomamos decisiones, pues muchas veces nos vamos a equivocar, ¿vale? Si somos personas impulsivas o que nos dejamos llevar por impulsos, pues va a haber muchos momentos en los que si tenemos un cúmulo de cosas en nuestra vida que nos está llevando a una tensión más alta de lo normal o que nos lleva a una situación más de ansiedad o bueno, o malinterpretamos algo porque ya estamos, digamos, en esa calentura, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones las emociones nos pueden empujar a precipitarnos y a tomar decisiones de las que luego o no las vamos a poder corregir o incluso en algunas ocasiones nos vamos a arrepentir. Luego también entran en juego el miedo a los cambios, ¿vale? Cuando nosotros somos más conservadores o a nivel de personalidad o a nivel de compañía, ¿vale? La compañía puede que sea un poquito más conservadora y, bueno, pues hay una serie de costumbres, va bastante asociado a los hábitos y la inercia que comentaba antes, pues no nos vamos a arriesgar a cambiar algo que está funcionando, aunque tengamos muchas opciones de mejorarlo, ¿vale? De que pueda ir mucho mejor. Entonces, bueno, muchas veces el miedo al cambio pues también es un enemigo de la decisión. Y luego entraría un poco la parte del ego que todos tenemos, el ego predeterminado, el querer tener la razón en algo, ¿no? Esto es un gran enemigo de la toma de decisiones e incluso de que un proyecto avance, ¿vale? Querer tener razón. Bueno, muchas veces nadie va a tener la razón absoluta, todo el mundo vamos a cometer errores, todo el mundo vamos a tener momentos en los que no sabemos cosas y es normal, y más en un sector como el nuestro que está constantemente, aparecen cosas nuevas todo el rato, hay que seguir adaptándose a un montón de subdisciplinas dentro del SEO y bueno, y al final adoptar una actitud de humildad y de intentar aprender de todo el mundo y de todas las situaciones que tengamos suele ser una muy buena idea para que luego tengamos mejores decisiones, ¿no? También aquí puede ocurrir a veces como que
nos podamos justificar, ¿no? De, bueno, es que el proyecto no ha ido bien porque no me han dejado hacer todo lo que quería. Vale, sí, pero hay que intentar darle la vuelta, tener una opción un poco más constructiva, porque si no, no nos va a ayudar luego a tomar buenas decisiones, ¿no? Bueno, para mí, y creo que para todo el mundo que más o menos haya ido enfrentando a los proyectos SEO y que haya encontrado problemas, muchas veces nos estamos enfocando al problema equivocado, ¿vale? Hemos definido mal el problema y estamos invirtiendo muchos recursos en intentar solucionar el problema que no es. Entonces, la clave para mí, seguramente estaréis pensando en situaciones en las que os ha podido pasar, oye, pues intentar arreglar esto y realmente luego el problema no se solucionó. Pues aquí es donde radica la clave de todo. Si no entendemos cuál es el problema y si no definimos bien el problema, pues vamos a estar lastrados y vamos a tardar más tiempo en que ese proyecto dé resultados. ¿Por qué? Porque estaremos intentando solucionar el problema equivocado. ¿Vale? Un ejemplo. Parece un ejemplo trivial, pero fijaros, yo utilizo Screaming Frog o utilizo la herramienta que sea, la que queráis, y nos damos cuenta de que toda la web tiene los títulos del sitio idénticos. ¿Vale? Este es el problema que tiene el sitio y entonces empezamos ya a desplegar nuestra maquinaria de soluciones o de, bueno, vamos a ver cómo afrontamos esto. Pues vamos a coger el keyword research que hayamos hecho, vamos a ver qué palabras deberíamos usar en cada URL, vamos a ir reescribiendo o escribiendo de cero los títulos. Vale, como no vamos a hacer todos los títulos de golpe, vamos a utilizar los segmentos más prioritarios del negocio para empezar por esos, que son los más importantes. Y entonces cada mes vamos a ir escribiendo no sé cuántos títulos y no sé qué, no sé cuánto. Y luego lo vamos a ir implementando y lo vamos a ir viendo cómo funciona. Ok, podría ser algo que nos ocurre a cualquiera de nosotros en un proyecto. Y bueno, he puesto el ejemplo de los títulos, puede ser cualquier otra incidencia que se os ocurra, ¿eh? O sea, esto es indiferente. Vale, cuidado con equivocarse del problema, porque donde estamos viendo que los títulos están todos repetidos, a lo mejor lo que está ocurriendo es que hay un conflicto entre el plugin SEO que estamos usando y la propia programación del sitio que está reescribiendo los títulos y que está cogiendo, imaginaros, el nombre del sitio como título para todas las páginas. Pero realmente los títulos sí están bien escritos y están añadidos a ese plugin SEO. Entonces, aquí el problema ya cambia radicalmente. O sea, ya lo que íbamos a hacer no tiene ningún sentido hacerlo. Estamos confundiendo un síntoma con un problema. En realidad, hemos visto el pico del iceberg y no hemos mirado más. O sea, no hemos ido a la raíz del problema para saber que efectivamente el problema no es ese síntoma que estamos viendo de duplicidad, sino que el problema está en ese conflicto técnico entre lo que está en el plugin SEO añadido y lo que está haciendo la programación del sitio y ese conflicto que se genera, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con confundir el síntoma de algo con el problema real, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado con esto para no dilapidar un proyecto, principalmente. Hay dos formas de intentar identificar que nos estamos equivocando de problema. Bueno, hay más formas. Aquí hay dos preguntas que os podéis hacer. Una puede ser, si yo soluciono el problema que creo que es, si lo soluciono, ¿va a volver a existir en el futuro ese problema? Si nos hacemos esa pregunta, muy probablemente nosotros cambiaríamos los títulos el primer mes y seguramente perderíamos otro medio mes revisando que efectivamente los títulos siguen saliendo repetidos, no salen los títulos originales, ¿no? Entonces aquí ya nos daríamos cuenta, hubiéramos perdido por a lo mejor ese mes y medio de redactar, subirlo a la plataforma y volver a revisar, ¿no? Y luego, segunda pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué hay que hacer para que el problema deje de existir y no exista? Es decir, no nos vale estar dando palos de ciego, sino queremos ir a la raíz del sitio y hacer que ese problema deje de producirse. No queremos poner una tirita, ¿vale? Sino queremos curar la herida, ¿vale? Que es todo un poco creo que con ese símil se puede entender un poquito mejor. Ok. Yo en todo el proceso de toma de decisiones que os he contado no me voy a parar mucho en las soluciones. ¿Por qué? ¿Por qué no me preocupa esa parte? Porque realmente en SEO es un sector en el que las soluciones ya sabemos cuáles son. Nosotros ya sabemos todas las cosas que se pueden hacer. Yo puedo poner un index, puedo poner canonical, puedo ir a robots.txt y bloquear cosas, puedo hacer un contenido más enriquecido, poner datos estructurados. O sea,
todas las soluciones las conocemos. Entonces, ahí no hay mayor ciencia en eso, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos tenemos que enfrentar a soluciones, antes de empezar a validar o sea, a chequear las opciones que tenemos y ver un poco por dónde tiramos, lo más importante va a ser tener una información que sea lo más cualificada posible y lo mejor obtenida posible, ¿vale? Pues seguramente le habremos preguntado al cliente pues información directamente a él, ¿no? O a ella de pues cómo es su negocio, cuáles son sus líneas preferentes, dónde tiene más margen, dónde se quiere posicionar, ¿no? A nivel de negocio, cuáles son sus valores. También tendremos información general del proyecto, tipo pues el histórico, pues cuándo nació, qué tipo de productos venden, pues la cosa un poco más básica. Luego nosotros también tenemos información de Analytics o de si hemos utilizado ScreenFrog o la herramienta que hayamos utilizado, pues iremos recabando más y más información. También puede que tengamos información si hemos llegado a ejecutar o a lanzar distintas pruebas o experimentos, ¿no? Pues a lo mejor voy a intentar optimizar este elemento y viendo si a lo mejor esos elementos mejoran en los rankings, pues lo puedo desplegar para el resto de la web. Son informaciones con las que vamos a ir teniendo un foco y un contexto, ¿no? Para luego tomar las decisiones. También hay una información muy, muy positiva, que sería conseguir que expertos del sector que puedan aportar valor, que les podamos pedir opinión. Obviamente esto pues también ya supone un reto de cómo nos acercamos a esas personas. Primero habrá que pagarlas y si esas personas no te van a cobrar, también tendrán que ver qué ganan ellos con eso, ¿no? Pues que a lo mejor aprenden algo sobre un sector nuevo. Es decir, muchas veces si tienes amigos del sector que sean expertos, pues es una ventaja. Yo tengo gente cerca, tipo, pues como el Ministerio SEO estamos Luis Villanueva, Iñaki Huerta y Sergio Simarro, pues normalmente cada vez que tenemos alguna duda, alguno de nosotros, nos preguntamos, oye, ¿habéis visto alguna vez esto? Y muchas veces pues es muy esclarecedor, ¿no? Entonces muchas veces tener un núcleo duro cercano pues puede ser de mucho valor, ¿no? Para tener más información que no se te haya podido ocurrir a ti. Ok, cuando nos tenemos que centrar ya en evaluar opciones, ¿no? De, bueno, posibles soluciones, ¿no? ¿Dónde vamos a decidir? Pues puede ser muy positivo construirte tablas con escenarios. Yo siempre intento huir de la dicotomía, es decir, no tener solo dos opciones, porque me recuerda mucho a cortar el cable rojo o cortar el cable azul, ¿no? Que es como vida o muerte. Entonces, intento tener como mínimo tres opciones. A veces, si no tienes nada más que dos opciones, puedes construir una tercera opción mezclando las dos opciones anteriores, ¿no? Por lo demás, luego tenemos que nosotros poner unos criterios, ¿vale? Esto es como cuando vamos a contratar a un perfil SEO para nuestra empresa, tenemos unos criterios. Sabemos que queremos con X experiencia, que queremos que tengan conocimiento de X lenguajes o de X herramientas o que tengan ciertas skills, ¿no? O que tengan unos valores de, bueno, trabajo en equipo, lo que sea, ¿no? Pues estos criterios los tenemos que definir nosotros y tienen que ser lo más claros posibles, que cualquier persona de la organización o del equipo entienda el criterio, ¿no? Que sean objetivos significa que vaya orientado a conseguir lo que queremos, ¿no? Y luego que sean concretos, aquí realmente tiene que ser, no puede haber un empate entre los criterios, ¿vale? Entonces, aquí realmente los criterios tienen que favorecer elegir una opción u otra. Si nosotros queremos elegir herramienta, la que más se acople a nuestros requisitos, pues esos requisitos tendrán que ser, pues el presupuesto no puede ser más de X. La funcionalidad, sí o sí, tiene que tener esta funcionalidad. Pues ese tipo de cosas que sean muy, muy declaradas y muy definidas, ¿no? Para que cualquier persona de manera objetiva lo pueda entender. Un ejemplo también muy típico puede ser, si nosotros somos una empresa que vamos a buscar una agencia SEO, vamos a hacer, se le llama el Request for Proposal, ¿no? Un RFP, con todo el briefing y los requisitos para elegir a la agencia. Y la agencia preparará una propuesta para cumplir esos requisitos. Y luego esa empresa, con los requisitos que tiene, elegirá cuál es la agencia que debe gestionar su proyecto SEO, ¿no? Así que esto realmente lo podéis aplicar a la vida y al SEO y a lo que queráis, porque son cosas bastante de sentido común, pero muchas veces si no las tenemos interiorizadas parece que no existen, ¿vale? Luego, algunos consejos antes de decidir. Un factor clave es saber si la decisión es reversible o no es reversible. Entonces, aquí os he construido una tabla que básicamente lo que cruza es si la decisión es reversible o no y si la decisión es de alto riesgo o de alto impacto o no.
¿vale? Porque, claro, no es lo mismo decir, vale, yo tengo que tomar una decisión que puedo deshacer y aunque tenga mucho impacto esa decisión, la puedo deshacer, con lo cual tengo una red de seguridad. En este tipo de situaciones, lo ideal sería que puedas analizar y experimentar. Es decir, podrías decidir algo porque tienes la tranquilidad de que lo puedes deshacer, ¿no? Sin embargo, cuando tienes esa decisión que es reversible, pero que el impacto o el riesgo es bajo, pues esto claramente te empuja a tomar la decisión. Hazlo ya, ¿vale? No tienes nada que perder, porque en el caso de que es un impacto bajo, no vas a perder mucho y lo poco que pierdes lo puedes deshacer, con lo cual puedes hacer marcha atrás con la decisión. ¿Qué ocurre cuando la decisión es irreversible y de impacto muy alto? Pues aquí es muy probable que necesitemos más tiempo de reflexión, hacer un análisis profundo y seguramente posponer la decisión para más tarde. ¿Por qué? Porque pues, nos estamos jugando mucho. Es una decisión que no se puede modificar, no se va a poder cambiar. ¿Vale? Entonces esto, pues como imaginaréis, no es algo para decidir a la ligera, ¿no? Y luego, por otro lado, serían las decisiones irreversibles, en las que el impacto o el riesgo es bajo, pues aquí podemos ir haciendo pequeñas pruebas o pequeños test controlados más progresivos, ¿no? Porque al ser irreversibles, pues tenemos que ser muy cautos, ¿no? Con esa prueba y error para tratar de minimizar el error, ¿no? En el caso de que haya error. Vale, a partir de aquí también ocurre que las personas, los seres humanos, también tenemos la capacidad de escaquearnos muchas veces, ¿no? De decir, bueno, voy a intentar escaquearme de decidir, ¿no? Porque me genera una situación en la que pues, tengo que pensar mucho o tengo una carga mental elevada o me ponen en una tesitura que no quiero. O sea, intento evitar, ¿no? la decisión. Si tú no eres consciente de que no estás tomando una decisión, pues aquí tienes algunos síntomas que te ayudan a ver que te estás escaqueando de tomar una decisión, ¿vale? Por ejemplo, a nivel SEO, cuando nosotros estamos en un proyecto tenemos que tomar una decisión, pero nos puede dar miedo o nos puede dar cierta presión decir, oye, hay que hacer esto. Si no nos estamos dando cuenta, una manera de darse cuenta es, de todas las opciones que tienes para elegir, eres capaz de argumentar a favor y en contra en todas las opciones. Es decir, si pongo un canonical, si pongo un noindex, si bloqueo por robots, si hago esto, si hago lo otro, o sea, sé los pros y contras de todas las opciones, ¿vale? Y podría argumentar a favor y en contra de cualquiera. Eso significa que estamos más que preparados para tomar la decisión, con lo cual, si la estamos posponiendo es por otras cuestiones nuestras, ¿no? Vale, otra forma, ¿no? de verlo. Como no estoy 100% segura de la decisión o me da miedo o la incertidumbre que queramos poner ahí, nos dedicamos a pedir consejo a gente que realmente no está cerca de nosotros ni tiene toda la información. En plan, oye, ¿qué harías tú en este proyecto? ¿Es así? ¿Es así? A ver, al final, cuando hacemos eso, pues seguramente es por una cuestión de seguridad, ¿no? Pero la realidad es que tenemos la información de primera mano nosotros, tenemos todo el contexto nosotros, y si además el punto anterior sabemos argumentar a favor y en contra de todas las opciones, estamos más que preparados. Solo tenemos que tomar la decisión, ¿vale? Y evaluar si realmente es una decisión reversible o no. Bueno, con la tabla que os he enseñado, pues eso os puede ayudar. Preguntar a un tercero para confirmar lo que tú piensas o para que te dé la solución, pues no hace más que ser un síntoma más de que estás evitando decidir, ¿no? O que estás posponiendo demasiado una decisión. La tercera forma de identificarlo es cuando entras en una espiral o en una vorágine de intentar seguir añadiendo información, ¿no? al problema o incluso seguir revisando una y otra vez todo lo que hay. Esto solamente nos deja ver que, bueno, que estamos posponiendo la decisión precisamente porque, bueno, los motivos cada uno tiene que analizar los suyos, ¿no? Pero es un síntoma que nos ayuda a identificar que, oye, tenemos información de sobra, lo hemos revisado 20 veces y ahora hay que evaluar las opciones y tirar para adelante, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista del proceso, para mí lo más importante es focalizarse en que el proceso de toma de decisión sea lo más correcto posible. Después los resultados pueden ser positivos o pueden ser negativos. No siempre controlamos el 100% de los resultados que obtenemos. ¿Por qué? Porque ocurren más cosas. No solamente es cómo hacemos nosotros nuestro proceso de toma de decisiones. Ocurren más cosas en el proyecto, en el contexto. Hay más gente involucrada, ¿no? Incluso el propio Google, ¿no? Que también hará cosas y esa información nosotros no la tenemos, ¿no? Entonces,
Para mí, analizar esta pequeña matriz que os muestro de cuando hacemos un buen proceso y cuando obtenemos un buen resultado, básicamente lo que nos indica es que nos merecemos los resultados que hayamos obtenido. ¿Por qué? Porque hemos llevado a cabo un buen análisis, hemos identificado cuál es el problema real y hemos elegido una solución que ha funcionado, ¿vale? Lo que pasa es que también puede ocurrir que cuando hacemos un buen proceso no obtengamos resultados, ¿vale? Pues yo le he puesto aquí mala suerte, lo podemos llamar como queráis. Lo importante es ser conscientes de que el 100% de los resultados nunca los podemos garantizar, ni aunque tomemos la mejor decisión, ni el mejor proceso de decisión, ¿vale? Entonces aquí lo único que nos queda es hacer un análisis de lo que ha ocurrido y seguir mejorando y seguir aprendiendo. No tenemos más opciones que hacer. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros ya entramos en la otra vertiente, en la otra opción, que es, vale, yo he llevado un proceso de toma de decisiones caótico o malo, o realmente pues he ido un poco de manera aleatoria haciendo cosas, ¿no? sin llevar un proceso bien armado, bien argumentado, bien reflexionado, puede ocurrir que tengamos un buen resultado, ¿vale? Aquí pues normalmente suele venir el éxito inmerecido. Le llamamos suerte, le llamamos azar o le llamamos gráfica después de un update cuando nosotros no hemos hecho nada. Ha subido gracias a un update y bueno, mira, es que claro, nosotros mira todo lo que hemos hecho, tal y cual, ¿vale? Sí, pero también necesitamos humildad y si no quieres que esto, es decir, esto es un poco comprar un billete de la lotería que te toque, ¿vale? Igual te va a tocar una vez en la vida, no te va a estar tocando todos los meses la lotería, ¿vale? Entonces, cuidado con esto. No confundamos el éxito que ha recibido el proyecto o el resultado que ha recibido un proyecto porque nuestro proceso de toma de decisiones ha sido horrible, ¿vale? Entonces, humildad y a trabajar. Y también lo habitual sería que si tú llevas un proceso de toma de decisiones malo o caótico, como lo queramos llamar, lo normal es que no tenga resultados, ¿vale? Y a partir de aquí lo que necesitaríamos sería aprender la lección y decir, bueno, hay que reflexionarlo, aprender y modificar nuestra forma de tomar decisiones, ¿vale? Esto sería importante. Y un detalle que creo que todo el mundo debería también grabárselo a fuego, podemos tener suerte una vez, ¿vale? O nos puede salir bien una vez, aunque hayamos tomado las decisiones un poco al azar o con un proceso poco reflexionado. Nos puede salir bien, podemos tener resultados, ¿vale? Pero esto no va a ocurrir ni se va a repetir en el tiempo. Entonces, nuestra estrategia SEO no puede jamás depender de que tengamos suerte o de que suene la flauta, ¿no? Como se suele decir. Entonces, esto es súper, súper, súper importante. Así que nada, vamos a los ejemplos y nada, y ya os dejo para las siguientes charlas que igual me estoy pasando seguramente de tiempo. Bueno, os propongo aquí un proyecto de internacionalización SEO, es un proyecto líder en España, un sector competido en el mundo de viajes, transporte, y bueno, tenía la oportunidad de expandirse hacia otros idiomas y como es una web de muchos miles o casi millones de URLs, con una tecnología más o menos compleja, la decisión era si migrar o no, ¿vale? Aquí lo que se hizo fue tratar de crear unos escenarios sobre, bueno, qué pros y contras hay para migrar, qué pros y contras hay para no migrar y qué pros y contras hay para no migrar, pero en una fase 2 migrar, es decir, fusionarse, ¿no? Teníamos un .es y un .com. La decisión final aquí fue no migrar, es decir, perdón, fue no migrar, pero que en una fase 2 se fusionasen, ¿vale? Esa fase 2 nunca llegó, que es lo que suele ocurrir. Así que realmente se evitó el riesgo de mover el dominio.es que tenía tanta autoridad y tantos años de antigüedad y tanto recorrido, se evitó correr el riesgo de moverlo a otro dominio, ¿vale? Salió bien porque, bueno, básicamente lo que ocurrió es que el proyecto.com, aquí os estoy enseñando solamente un mercado, ¿vale? Pero en cada mercado, pues fue creciendo y ahí se quedó. Realmente es un proyecto que se lanzó y luego no se trabajó mucho más y podría todavía crecer un montón. Es decir, tiene todo el potencial del mundo para trabajar, porque fijaros, hay palabras que están en posición 15, pues si estuviesen en posición, en las primeras posiciones, pues ganaría muchísimo más tráfico, ¿vale? Así que bueno, este es un ejemplo. Segundo ejemplo, un cambio de tecnología, un proyecto tipo marketplace en el que, bueno, el sector es competido, ellos son muy nuevos,
Las URLs las tienen en español y en inglés y están trabajando en Magento, que es una de las tecnologías que para mantener Magento puede ser bastante, el precio hora suele ser caro, ¿vale? Y aquí pues les costaba mucho implementar, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué se hizo aquí? Os pongo tal cual la tabla que elaboramos para intentar evaluar cuál era la mejor opción. Quedarnos en Magento y a futuro migrar a Magento 2, o sea, moverlo a PrestaShop o movernos a WooCommerce, ¿vale? Y este es un proyecto que tenía un montón de requisitos, ahí hemos puesto unos cuantos, ¿no? De coste, de timings, etcétera. Pero bueno, había más cosas, ¿no? Y con esto lo que hicimos fue tomar la decisión de cambiar a PrestaShop. Fijaros que el cambio a PrestaShop se hizo en 2020, que si os fijáis en la gráfica, el impacto real que tuvo en el SEO no se percibe, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que esta decisión fue clave porque si no llegan a cambiar de tecnología, este proyecto hubiera muerto, porque no hubieran sido capaces de soportar el coste económico que suponía continuar en Magento, ¿vale? Con lo cual, a pesar de hacer la inversión de cambiar a PrestaShop, al minimizar los gastos, es decir, al bajar los gastos de mantenimiento, consiguieron sobrevivir y fijaros que luego, con el paso del tiempo, las estrategias que se hicieron ahí han calado y han dado resultados, ¿vale? Y luego, el último caso es más bien una migración fallida. Es una migración fallida que inicialmente estaba en un .com y las URLs de cada mercado se construían con parámetros y pasa a .com también, pero con un Magento y con 26 mercados con 2 idiomas cada mercado, español e inglés, ¿vale? A nivel de directorios. Bueno, esto fue bastante loco, ¿no? Y al final, las opciones que había disponibles era, vale, podemos volver atrás a ver cómo estábamos antes, ¿vale? O podemos, en vez de trabajar por mercados, trabajar por idiomas, porque en realidad, como el proyecto solamente tiene inglés y español, pues hacer solamente 2 idiomas. Y luego la última opción sería, pues, apechugar con la migración mal hecha e intentar arreglarla, ¿vale? Aquí no hubo decisión posible porque se tomó la decisión desde el punto de vista del negocio, no pudimos hacer nada, ¿no? Por otras opciones, con lo cual la opción fue la 3, se mantuvo el proyecto y tocó arremangarse. ¿Qué hicimos para arremangarnos y para tratar de cortar la escabechina? Porque había una duplicidad global por todo, o sea, 26 mercados por 2 idiomas con todo el contenido igual, pues os imaginaréis el impacto. Pues hicimos una cosa muy tonta, pero a la vez muy efectiva. Intentamos buscar la temática de esta web en español y en inglés en los distintos países en los que ellos querían posicionar. Y nos dimos cuenta en todos en los que no había ningún tipo de demanda orgánica. Y solamente con esta tabla nos dimos cuenta de qué mercados queríamos mantener, ¿vale? Con lo cual esto nos llevó a bloquear todos los mercados en los que no queríamos tener presencia. Esta no es la mejor manera de trabajar en el proyecto usando RobotXT, ¿vale? Pero en ese momento era la mejor opción porque teníamos urgencia en arreglar el problema. Fijaros que fue prácticamente inmediato que el proyecto revirtió la tendencia, ¿vale? Perfecto. Estos son un poco todos los casos que os traía hoy y aquí os repaso las ideas finales. Normalmente, cuando tomamos decisiones, que estemos nosotros bien, ¿vale? No estemos aquí atacados de los nervios o con un estrés de la leche o con otras situaciones que nos puedan estar impidiendo pensar con claridad. Muchas veces ir a dar un paseo o incluso te apuntas la decisión que has tomado y al día siguiente la vuelves a leer, ¿no? Y es una manera también de reflexionar consultando con la almohada, ¿no? Que se dice. Vale, la segunda. Esta es muy, muy interesante. Muchas veces, cuando tomamos una decisión, hay gente que no la respeta. Y si cambiamos o sustituimos la decisión por una regla, las reglas sí que se respetan. Os pongo un ejemplo. En Laika, nuestra regla es no hacemos nada que vaya en contra de las guidelines de Google. Es una regla. Nadie va a cuestionarlo. Si yo tomase una decisión como directora de la empresa, me la podrían cuestionar, me podrían decir no estoy de acuerdo o lo que sea, ¿no? Pero si ponemos una regla y esa regla al final sí que va a tener una mayor aceptación, ¿no? También en la vida personal también podéis poner reglas. No se puede conducir si hemos bebido una cerveza. Es una regla, ¿vale? Que obviamente detrás de la regla hay una decisión, pero va a tener más aceptación si lo hacemos así.
Luego, por lo demás, consejos ya un poco más generales, ¿no? Hay que tratar de que sea más difícil hacer las cosas que nos llevan a malas decisiones. Es decir, poner fricción ahí, ¿vale? Es decir, que sea difícil tomar malas decisiones. Entonces, tendríamos que intentar torpedearnos para pues, no conducirnos a decisiones malas. Los comportamientos que nos llevan a tomar buenas decisiones, intentar hacerlos predeterminados, que sea nuestra forma de actuar por defecto, ¿vale? Y luego también hacernos muchas preguntas, porque a veces esas preguntas nos ayudan a tomar la decisión en el momento oportuno y no precipitarnos, ¿no? Y la última, siempre intentar ponernos en el lado de los demás, tratar de cambiar de perspectiva, porque eso hace que eliminemos cualquier punto ciego o cualquier sesgo que tengamos. Es decir, si nos ponemos en el otro lado, vamos a tener una información valiosa y también vamos a entender la motivación de los demás a la hora de hacer algo, ¿vale? Y creo que con esto vamos a terminar. Si solo tienes un martillo, todos tus problemas te parecerán clavos. Y espero que con esta charla hayáis aprendido un poquito a cómo tomar mejores decisiones. Muchas gracias.